Cuando nacemos, nos empiezan a enseñar o programar con un idioma. Diferentes lugares tienen diferentes idiomas, diferentes lenguajes, y con esa herramienta comienzan a programar y a decirnos lo que vemos. Empiezan a nombrar todo lo que nosotros experimentamos. Nuestros sentimientos, lo que observamos, cómo nos comportamos, y empiezan a ponerle etiquetas a todo. Entonces nosotros empezamos a decir, esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto, y cuando te equivocas y lo dices mal, hay una consecuencia, hay un castigo. Mientras que si tú sigues simplemente eso que se te está diciendo, si tú sigues la corriente, si tú sigues y dices lo mismo que se te dijo, hay premios, hay recompensas. Si lo haces diferente o lo dices diferente, castigo. Si lo haces igual, recompensa. Entonces, cada lugar, cuando tú naces, tiene un plano, un mapa, tiene un molde de cómo ese lugar ve la realidad, y a medida que tú vas naciendo se te va moldeando para que encajes dentro de ese mapa. Si encajas, estás bien, y si no, estás mal y sos castigado. Con lo cual quiere decir que tus pensamientos y tu comportamiento es un resultado de ese molde. Es un resultado de eso que se te enseñó. Con lo cual no quiere decir que esa sea la verdad. Simplemente es la verdad bajo ese idioma, es la verdad bajo esa línea, es la verdad bajo ese mapa. Un mapa que puede estar bien o mal, estará bien en algunas cosas y estará mal en algunas cosas. Y de ahí surge una gran ansiedad. ¿Por qué? Porque tú estás experimentando constantemente muchísimas cosas. Y son cosas que quieres hacer, son cosas que no quieres hacer, son cosas que quieres crear o son cosas que quieres destruir. Estás experimentando constantemente muchísimas cosas. Y la programación, el mapa ese que se te implantó, está dictando las reglas, que muchas veces son diferentes y no encajan con lo que tú estás sintiendo, con lo que tú quieres hacer. Con lo cual tu cuerpo y tu mente están peleando dos informaciones diferentes y están viendo a ver cuál gana. Por ejemplo, tú no quieres comer, no tienes hambre, pero es la hora de comer. Entonces tienes que comer. Entonces hay una pelea en ti o viceversa. Hay una pelea en ti que es, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Hago lo que tengo ganas o hago lo que debo? Y eso genera una ansiedad muy grande. Es difícil, es muy difícil escaparle a esto porque hasta pensamos con el idioma, describimos lo que sentimos con el idioma, la misma palabra, ¿no? Eso que yo siento, eso que yo tengo dentro de mí, que no encaja con el mapa, hasta utilizo la misma herramienta del mapa para describirlo. Así se adueña el idioma de todo. Porque esto que yo estoy sintiendo está por fuera de ese territorio, está por fuera de ese mapa. Pero la herramienta que tengo para compartirla o hasta para entenderlo es el mismo mapa, ¿no?
Y eso nos limita es una limitación enorme. Eso es una limitación enorme. Por eso a mí me gusta pensar o meditar mucho en cómo en la meditación el lenguaje es la herramienta equivocada. Cuando uno medita hay que alejarse lo más posible de cualquier idioma. Por eso uno se concentra en la respiración, por eso uno se concentra en su cuerpo, por eso uno se concentra en tal vez sentir algo, en tocar algo, en otro ámbito que no sea el idioma, que no sea el lenguaje. Para poder salir de él y tener la experiencia de la vida sin ese mapa, sin ese territorio, sin esas reglas, ¿no? Y bueno, para terminar este pequeño comentario, hay un ejercicio que a mí me gusta hacer constantemente y lo comparto. Me encantaría que lo hicieras de vez en cuando. Y es, ¿qué pasa si en ningún idioma alguien hubiera existido, hubiera creado o generado o no existiera de ninguna manera la palabra yo? ¿Qué pasa si no tuviéramos ninguna manera, en ninguna representación en ningún idioma, a nadie se le hubiera ocurrido el yo y solo tuviéramos nosotros? ¿Qué ocurriría en tu cerebro si tú no tuvieras manera de explicar una separación entre otro ser humano y tú? ¿Cómo te sentirías si cada vez que tú ves a otro ser humano no existiría el yo? Es solamente nosotros, piénsalo. Mira a los seres humanos, intenta mirar a un grupo de seres humanos y haz el ejercicio de solamente nosotros. Y siente que no tienes nada más para separarte de ese ser. Mira lo que ocurre, mira cómo te sientes cuando hagas ese ejercicio. Hay una diferencia y ves que puedes sentir una conexión real. La palabra yo, el poder pensar, el poder sentir de alguna manera con un mapa que está separado, te permite hacerlo. Si no lo tuvieras, no lo pudieras hacer, no te sentirías de esa manera. Y bueno, esto es interesante, me parece a mí, porque creo que todos sufrimos hoy en día grandes niveles de ansiedad porque hay mucha información, más que nunca. Y esa información está en conflicto constantemente. En nuestro cerebro, con nuestros sentidos, tenemos problemas con la información en la comida, tenemos problemas con la información en general que se nos da. Con los sonidos, con las imágenes, todo eso es información que está siendo procesada dentro de ese mapa, de ese lenguaje. Y todo eso está en conflicto con tu reloj biológico, con los olores de la naturaleza, con las energías que sientes de las personas. Quiero estar con esta persona, pero no puedo por un título, o no quiero estar más con ella, pero tengo que estar con ella por un título. Todo se ve afectado por esa relación. Lo que sentimos y el lenguaje con el que nos programaron. Piensa en eso.